las diferentes campañas. Ha habido una gran cantidad de preguntas sobre diferentes temas. Vamos a agruparlas por temas y están dirigidas a las diferentes campañas aquí presentes. O sea, realmente no hay una pregunta en particular para una persona en particular. Doctor Carrasquilla, por favor, puede enunciar algunas preguntas. Sí, han llegado varias preguntas, como pueden apreciar, y las he seleccionado por temas. Solamente una de todas las enviadas está dirigida a una campaña o a dos campañas a las que me voy a referir en el momento de presentarlas. El primer conjunto se refiere a talento humano. Y las preguntas básicamente están orientadas a cómo se ve la contratación de médicos y demás trabajadores de salud en el momento actual, cuál sería su propuesta para mejorarla y para implementarla. Se debe involucrar al sector público y privado y contar con los recursos para la formalización laboral. Esto requiere una presentación de ley al Congreso y cuántos recursos estiman que se puede requerir para eso. Nuevamente, cómo hacer la vinculación formal y la estabilidad laboral como parte de la profesionalización y humanización del trabajo en salud. ¿Cuál es la propuesta para la contratación de personal con salarios justos y estabilidad laboral? Doctor González, en su propuesta de talento humano se van a establecer pisos salariales para el personal de salud. Hay una pregunta con respecto a la profesión de enfermería y se refiere a qué hacer para lograr el cumplimiento de las normatividades que aseguren el reconocimiento salarial, de contratación y de escalafón necesarios para estos profesionales. Esas son las principales o las preguntas con respecto a talento humano en salud. Bueno, de manera muy concreta, habíamos hablado que lo que requiere el país, no solamente en salud, sino en otras políticas, como por ejemplo la paz, es voluntad política. La reglamentación está, pero la voluntad no existe. En este tema concreto de la reglamentación laboral, el compromiso, como les digo, acá es con hechos. Sergio Fajardo, de ser presidente de Colombia, se compromete en los 2 primeros años en formalizar el empleo para los profesionales de salud. Hay un tema que comentaba la doctora Marlene y es cierto, hay subespecialidades médicas y clínicas que dicen a mí me da mejor con prestación de servicios, son una excepción. Cuando yo hablo de talento humano y lo recalco, no solamente me refiero a los médicos, es que vemos, por ejemplo, cómo es la contratación de enfermería, de auxiliares de enfermería, qué precariedad tienen los odontólogos actualmente que están ganando mínimo sus cantidades económicas. Es ahí a lo que yo me refiero. No, cuando hablamos de salud, no nos refiramos solamente a medicina. Hablemos también del personal de enfermería, de psicología, de odontología, que tienen, comparándose a los médicos, unas tasas y unas remuneraciones ínfimas para lo que actualmente tienen que elaborar. Entonces, ese 80% al que nos referimos está allá, en donde es la gran mayoría del personal y donde se olvida. Acá creen que salud es medicina y es un completo error el que está pasando. Por supuesto que también hay una voluntad política de incentivar a que los profesionales más calificados estén en la región. Los incentivos tienen que darse desde la parte económica, pero también de las condiciones sociales. No le podemos dar y garantizar en este momento a los profesionales de más alta calidad que vayan de pronto a exponerse a regiones donde no hay ni siquiera las condiciones básicas para vivir en esa población. Ahí también pensamos en unir la telemedicina y la telesalud y llegar allá mientras logramos
dignificar los territorios. Es básicamente y concretamente la propuesta de Sergio Fajardo. Doctor Morales. Bueno, de manera muy concreta, por supuesto que se requiere una ley. Hay que presentar una ley al Congreso de la República. Nosotros estamos hablando de crear un régimen especial, fundamentalmente para el sector público, para los trabajadores de las empresas sociales del Estado. En el sector privado, pues existe el Código Sustantivo de Trabajo y pues no habría que crear, digamos, en principio, vamos a ver en la discusión, un régimen para el sector privado. Pero no obstante, en este régimen especial hay que poner unas condiciones que aplican también para el sector privado. Es que aquí hay profesiones que son liberales y que uno podría decir que hay especialidades en las cuales esto podría ser opcional. Si usted quiere seguir por órdenes de prestación, como lo dice acá mi colega, hay profesionales que no quieren laboralizarse por muchas circunstancias, pero hay otros que sí. Pero definitivamente sí hay profesiones como las enfermeras, como en muchos casos los médicos generales, las auxiliares, el personal administrativo, que sí no se pueden contratar por órdenes de prestación de servicios, así estén en el sector privado. Y eso es que hay que garantizar, ¿no? Diría profesiones liberales, algunas excepciones donde habría una opción de decidir la persona y en otras definitivamente no. Lo público y lo privado. Esto es una transición que se va a dar y básicamente se va a dar es para las personas que están hoy por órdenes de prestación de servicios. No vamos bajo ninguna circunstancia a tocar los derechos adquiridos de las personas que están hoy en las plantas de esas instituciones y que llevan mucho tiempo. Y por lo tanto lo que se va a hacer es un paso gradual, sustituir las órdenes de prestación de servicios por contratos laborales directos a través de la institución a la cual se presta el servicio. Igualmente esta ley no solamente va a buscar reglamentar el trabajo digno de una vinculación laboral, formal, directa, sino igualmente los procesos de formación. Ya les mencioné los procesos de formación mediante lo que hemos denominado como los créditos condonables por servicios, pero igualmente que en ese fondo se cree lo que tiene que ver con la educación continua, que sea una responsabilidad directa de las instituciones, pero que tenga un financiamiento para que esto pueda darse. Doctor Urrego. Estatuto del trabajador en general, eso es un compromiso constitucional que no se ha cumplido en Colombia, y en salud un estatuto específico. 1. 2. Efectivamente es en salud, no solamente de médicos, coincido con el doctor que hizo ese planteamiento, coincidimos. Tercero, ¿por qué tiene que ser especial? Porque hay unas características particulares del sector y en cualquier caso, nunca desmejorar el bienestar de los que están bien, pero siempre mejorar de abajo hacia arriba, en una progresividad, los que están muy mal. Cerca de 750.000 trabajadores y trabajadoras, la gran mayoría mujeres, están con contratos, me perdonan el término, que se denominan chatarra. No solamente porque son de prestación de servicios, sino por sus valores y por las temporalidades. Meses sin contrato y la gente sigue trabajando. ¿Qué quiero agregar? Aunque se necesita el estatuto, hay la jurisprudencia y hay la normatividad ya que prohíbe la tercerización. Aquí esto es un tema de voluntad política y vuelvo al punto. Aquí se necesita un pacto histórico porque esto lo estamos viendo todos y todas y lo permitimos. Y probablemente está ligado a la necesidad de esa reforma integral. Probablemente no es un tema de poner una partida adicional, que era parte de las preguntas, porque los recursos están en el sistema, pero la manera como se ha organizado, el mismo funcionamiento del sistema hace que todo sea una compraventa perfecta. Y hay algo sagrado cuando se presta un servicio. Los servicios los prestan las personas.
Entonces, cuando los volvemos talento humano y lo volvemos la salud mercancía, es muy difícil garantizar esos derechos. Si algo debe ser prioritario en cualquier reforma, es que recuperemos nuestro principal capital, que es los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Gracias. El segundo paquete de preguntas se refiere a recursos financieros exactamente. Y voy a hacer como en la parte anterior, y es leer todas las preguntas. No la leo completa, sino para ser más breve. ¿Cómo aplicarán la sentencia C-49 de la Corte Constitucional que ordena la devolución retroactiva de multimillonarios recursos al Sistema General de Seguridad Social y Salud? ¿De dónde van a salir? Es otra pregunta. ¿De dónde van a salir los recursos inmediatos que se requieren para el sistema? Cuando las EPS se vuelven insolventes, ¿qué propone para recuperar esos recursos? Y esta cuarta, general, pero se la dirigen al doctor Montejo, lo que habló sobre impuestos a bebidas azucaradas, cumplimiento del acuerdo de punto final, ¿se tiene claridad con el origen de los recursos y los porcentajes de destinación a salud? Listo. Entonces, bueno, básicamente cuando ustedes tocan el tema financiero, usando palabras obviamente sin que se vean aludidas otras campañas, nosotros pensamos que, por ejemplo, decirle a la gente que se van a liquidar las EPS de un momento a otro es una irresponsabilidad. Estamos hablando de 50 billones de pesos que tendría que tener el Estado colombiano de tomar una medida así. Cuando Sergio Fajardo y el equipo de salud verifica las condiciones, no solo en salud, sino en sus diferentes programas, siempre partimos de la responsabilidad en lo que se dice, de no estar prometiendo cosas y no cumplirlas posteriormente. En ese orden de ideas, nosotros sabemos que actualmente la deuda a las aseguradoras oscila más o menos en 5 billones de pesos. Desde la propuesta de salud, ustedes ven que se va a crear un fondo que iniciará desde el gobierno del profesor Fajardo, que pueda contener esas liquidaciones que son multimillonarias y que el Estado actualmente no tiene de dónde pagar. Esas deudas que se han dado por el no control y la mala gestión de las aseguradoras están aún vigentes y es una cifra considerable que tenemos que ser responsables en decir cómo se van a asumir. Cuando hablamos de los impuestos de bebidas azucaradas, sabemos que más o menos en las cifras que desde el equipo de salud se vieron, se generarían entre 2 a 3 billones de pesos adicionales que serían adicional para precisamente gestionar los recursos de la salud. Impuestos nuevos en bebidas azucaradas, bebidas, consumo de alimentos chatarra nos darían nuevos ingresos y bueno, lo que les digo, la liquidación que se propone de las EPS va a ser gradual, no podemos decir que se van a acabar de un día para otro. Queremos una propuesta gradual, una propuesta seria y una propuesta realista. No entendemos cómo, y pues quería también aprovechar el escenario para preguntarle respetuosamente al doctor Urrego, cómo pensar un modelo de un momento a otro acabando las aseguradoras. ¿Qué va a pasar con el caos que se va a generar posteriormente? Cuando nosotros, yo lo digo porque he estado en aseguradoras, en Sanitas, en Compensar, lo hemos hecho bien, hay aseguradoras que lo hacen bien, no podemos satanizar y decir que las EPS son el único problema del sector. ¿Dónde está el clientelismo de los botines de los gobernadores cuando eligen un secretario departamental? ¿Dónde está también la corrupción de ese paciente que consume pañales o medicamentos para venderlos? Tenemos que ser muy responsables y muy sensatos y quería preguntarle al doctor Urrego esa transición de decir a hoy, por ejemplo, si llegara a ser Gustavo Petro el presidente, decir que se va a liquidar completamente el régimen asegurador, ¿a dónde van a ir esos afiliados?
quiero respetuosamente preguntarle eso, porque me parece que uno no puede sembrar expectativas irreales en un país que necesita realidades y cifras concretas. Bueno, no hay ninguna duda que este sector requiere más recursos y que esos recursos, pues hay que plantear las fuentes de dónde van a venir esos recursos. Pero aquí hay que tener, por un lado, el suficiente liderazgo y la suficiente, digámoslo así, decisión de que cuando nos vamos a ir a sentar frente al Ministerio de Hacienda, no es que esos nuevos recursos es para sustituir lo que ya tiene el sector. Para nadie de ustedes es un secreto que este país en este momento tiene un déficit fiscal de 8 o 10 puntos, un déficit fiscal enorme, y que lo que va a suceder acá es que cuando uno llegue al gobierno y vaya al Ministerio de Hacienda, sin entrar, le van a decir, usted salud tiene que recortar 4 billones. Qué pena, pero es que eso no va a ser así, o eso no debe ser así, y es algo en lo cual todos deberíamos estar de acuerdo. Aquí el doctor Montejo ha propuesto, o por lo menos ha planteado, varias cosas que nosotros igualmente tenemos evaluadas. El solo impuesto a las bebidas azucaradas, y si se hace como se debe ser técnicamente, mínimo un 20% sobre estas bebidas, generaría 2.1 billones adicionales anuales al sector. Eso sin considerar lo que generarían los impuestos a los alimentos ultraprocesados, que igualmente también se deben establecer, a los famosos paquetes, a los famosos, a la comida chatarra, como le dicen otros. Pero igualmente hay que tener en cuenta que aquí uno de los principales factores que afecta a la salud de los colombianos son, por un lado, los combustibles y por otro lado, los vehículos de combustión interna. Contribuyen con la mala calidad del aire, con el calentamiento global, que ustedes saben muy bien está asociado no solamente a infecciones respiratorias, sino a problemas cardiovasculares. Y esto también hay que hacerlo. Hay que mirarlo del SOAT, porque estos recursos del SOAT que se cobran a través de esa póliza deberían ir hacia a financiar la UPC, y que las EPS se hagan cargo de la atención de los accidentes de tránsito. Esto, como funciona hoy, genera una enorme cantidad de recursos que se quedan en manos de las aseguradoras, con un sistema paralelo que no debe existir. Igual en el tema de los riesgos laborales. La parte de salud debería ser atendida no por dos sistemas paralelos, y más bien utilizar parte de esos recursos para hacer cobertura en salud en riesgos laborales del trabajador independiente. Hay un problema fundamental. Uno es conseguir más recursos, pero otro es controlar el gasto de los recursos. Ya se habló algo lo dice el doctor, en lo cual estamos totalmente de acuerdo, la corrupción. Aquí no podemos seguir con gerentes de hospitales públicos elegidos en función de los apoyos políticos y no de sus méritos. Eso se tiene que volver a cambiar, y las compras públicas de los hospitales públicos especialmente tienen que hacerse de una manera pública y transparente, no lo que tenemos en el día de hoy. Pero por otro lado, el mayor crecimiento en el gasto en salud se deriva en un 70-75% de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías le cuestan al sistema, el famoso NOPOS, entre 4 y 5 billones adicionales cada año. Por eso tenemos que hablar de que hay que hacer una reingeniería con el INVIMA y hay que hacer una reingeniería con el IETS para hacer lo que hacen los países desarrollados en las evaluaciones de costo-efectividad y fijación de precios de las nuevas tecnologías. No podemos seguir nosotros como país pobre y con la plata de los pobres o con la plata de la salud financiando la investigación de las grandes multinacionales. Y por último, pues me quiero referir a lo de las EPS. Pues por supuesto, uno tiene que, aquí puede estar en acuerdo o en desacuerdo con las EPS, y está bien, discutámoslo, pero sí hay que hacer propuestas que sean reales, que partan del principio de la realidad. Y ahí sí coincido totalmente con lo que dice el doctor. Yo escuché en un foro antier decir que
Las EPS le deben al sistema entre 20 y 50 billones de pesos y que hay que liquidarlas. ¿Y quién va a pagar eso? Que lo paguen los pequeños trabajadores de la salud que tienen sus propias empresas, que lo paguen los prestadores, que lo paguen los pacientes cuando quedan al garete. No, mire, esto es una propuesta, así como la propuesta de suspender la exploración de petróleo, eso es irreal, irreal. Nosotros no vamos a liquidar ni una EPS más hasta que no se tenga claro de dónde van a salir los recursos para pagarle a todos ustedes, para pagarle a los trabajadores del sector salud, porque son los que terminan siendo los paganinis de este tipo de propuestas que no tienen ningún principio de realidad. Cuando me digan de dónde van a sacar 50 billones, que son 3 reformas tributarias. Recuerde que la última reforma tributaria recogía entre 15 y 18 billones de pesos. ¿De dónde van a sacar 50 billones? Cuando me digan eso, para no dejar al sector salud, al sector prestador y a los pacientes en la calle, al garete, nos sentamos y discutimos qué vamos a hacer con las EPS. Mientras tanto, es una total irresponsabilidad decir que van a acabar con el sistema de un día para otro. Doctor Urrego. Bien, en relación con el financiamiento, pues ya se ha dicho, yo coincido con algunas de las intervenciones, hay medidas por dentro del sistema y del modelo que hay que acelerar. No voy a repetir no voy a reiterarlas, pero el cambio de modelo hacia un modelo preventivo y predictivo es impostergable, porque en la teoría epidemiológica y en la teoría de la salud pública, y todos ustedes y todas ustedes lo saben, si usted no previene, le toca es gastar los recursos en la atención. Entonces, cuando yo le digo a un auditorio, con todo el respeto, que en Colombia la tecnología más antigua y más barata, que es vacunar, no se cumple, es porque hay un problema grave, estructural del sistema. Y podríamos hablar de citología o identificación, cáncer de mama o cáncer de próstata. No hay detección temprana y la plata está ahí. Y eso genera unos costos adicionales. Algo que no se mencionó, como aquí ya se acostumbró el sistema a que a usted no le van a pagar cumplido, entonces todo el sector prestador le toca incorporar los costos de la cartera a 90, 120 días e inclusive el riesgo de que vaya a cartera perdida de más de 360 días, que es un montón de plata, entonces los costos están elevados. Es decir, habría una cantidad de elementos para mencionar aquí de que en lo operativo por dentro, dependiente del tipo de sistema que se implementó en Colombia, hay una fuga, tanto en modo corrupción como en modo ineficiencia, que hay un momento en el cual ya la ineficiencia y la corrupción terminan siendo casi lo mismo. En términos de nuevas fuentes, compartimos plenamente el tema de impuestos saludables a alimentos ultraprocesados y además por una razón que no se mencionó, no es solamente recolectar plata, es que eso es prevención, porque al transformar en los patrones alimentarios estamos impactando, y eso está demostrado en otras latitudes, inmediatamente la carga de enfermedades no transmisibles. Bien, como se me ha preguntado por algo que yo no dije, no, yo no sé por qué o no se escucha o hay una intencionalidad. Primero que todo, y yo le he dicho ya al doctor Morales y ahora le digo al doctor Montero que no lo conocía, las EPS, si es que esa fuera la intención, no se acaban por decreto. ¿Y qué es lo que dice esta ley estatutaria? A mí me parece un irrespeto a la Academia Nacional de Medicina y a 7 organizaciones que dicen aquí, el sistema de salud no tendrá intermediación financiera. El programa de Gustavo Petro y Francia Márquez dice, deberá ser un sistema sin intermediación financiera. ¿Qué significa eso? Un pacto nacional con todos los sectores, incluidos las aseguradoras, para ir al Congreso y democráticamente definir cómo podemos ajustar el desbarajuste. Es que se han atrevido a decir que es que se va a descuadernar la salud. Y en las intervenciones de ustedes ha quedado claro que esto está descuadernado. Entonces, ¿vamos a seguir descuadernándonos y no hacemos nada? ¿O hacemos un diálogo
hacemos un proceso tranquilo y discutimos un proyecto de ley. Y con la guía de 7 organizaciones que son estratégicas en este país. Esto no es un invento de nadie y nosotros no estamos planteando, porque además es imposible, ¿sí?, eliminar un actor sin que eso vaya por una discusión pública y por el trámite de un proyecto de ley. ¿O sí? ¿Es posible? No es posible. El 7 de agosto, el 8 de agosto y durante un muy buen tiempo, los actores del sistema van a permanecer. Entonces yo sí quiero dejarle a ustedes claridad y yo les pediría, déjame terminar, por favor, altura en la discusión, porque si yo aquí hubiera dicho, la promesa es que aquí se acaban las EPS y se va a resolver el problema, ¿y acaso cómo se va a resolver el atraso que hay en talento humano? 1.8 médicos por 1000 habitantes cuando debería haber por lo menos 3.6. Eso no tiene que ver con las EPS. Las enfermeras 1.1 por 1000 habitantes deberían ser 3.3. Y el tema del pago de los trabajadores, etcétera, ciencia y tecnología, farmacia. Por favor, no reduzcan la discusión en un momento crítico en el que el país tiene derecho, porque cuando vota, está votando por su futuro. Y en el futuro es posible discutir. Nosotros no estamos haciendo una propuesta de reparcheo. Nosotros estamos haciendo una propuesta que tiene que ser concertada. Y acá hay elementos y hay insumos muy valiosos. Eso es lo que yo tendría que dar a su respuesta. Entonces no me pregunte por algo que nosotros no estamos afirmando. Nosotros no creemos, y ya termino porque esto es muy delicado, perdóneme, doctor Gabarra, lo último, que de dónde va a salir la plata. A ver, los recursos del sistema son fundamentalmente públicos. Por favor, no son recursos de las EPS. Quiébrense o no, que no las quiebra, es decir, ellas están yendo solas. Nosotros no hemos gobernado, por favor. Nosotros no hemos estado en el gobierno nacional. Las EPS están yendo solas, las están liquidando. Ahora nos dicen que ya no las van a liquidar, que hasta que no tengamos plata. A ver, ¿por qué va a defender una pieza de un sistema que no funciona a conseguir plata para seguirle remediando ese problema? Este es un debate que hay que hacer con todos los actores. Y lo hemos hecho en un recorrido respetuoso, decente y tranquilo con todas las aseguradoras del país conversando sobre este tema. Así que tranquilidad y pongamos los puntos del debate, con todo respeto, en donde son. Gracias, Muchas doctor gracias. Urrego. No, yo creo que seguimos con las preguntas y ahí va a tener la oportunidad seguramente de aclarar algún punto, doctor. El siguiente grupo de preguntas se refiere más a gobernanza y gobernabilidad en el sector. ¿Cómo garantizan la gobernanza en la normatización para que haya menos desarticulación entre el ministerio y entre los diferentes actores del sistema? Y dado que el modelo actual requiere el apoyo y aceptación, dado que lograr cambiar el modelo actual de salud requiere el apoyo y aceptación del Senado, ¿cómo lograr que su propuesta sea aprobada sin prebendas y clientelismo? Sí, bueno, acá lo primero es referirme un poco al tema anterior. Pues primera vez que conozco personalmente al doctor Urrego, me parece una persona muy seria, muy académica, muy sensata, y lo que expuso acá tiene sentido en lo que dice. Pero cuando uno escucha al candidato al que él representa en plaza pública, lo ha dicho, vamos a acabar las EPS y ha sido claro. Una cosa es el discurso académico y técnico que le respeto, doctor Urrego, porque se le nota su conocimiento en el tema, y otra cosa es el discurso populista que Gustavo Petro usa en plaza pública para ganar votos de gente que le endulza el oído y el día de mañana eso que les dice no se los cumple. Entonces, eso es lo que quisiéramos, la coherencia por parte de lo que su merced está diciéndonos acá y lo que él en plaza pública le promete al país y le endulza al pueblo colombiano. En este sentido, nosotros desde la campaña de Sergio Fajardo, ustedes ven cuando el profesor Sergio Fajardo dice algo, él no está tratando de inventar o de mentir en una plaza pública para ganar votos. Es una persona que se ha comprometido siempre con la verdad y con lo que se puede hacer. Cuando nosotros presentemos este nuevo proyecto y esta nueva reforma, no necesitamos que el Senado apruebe lo que actualmente queremos decirlo, porque por decretos esta transición
y la territorialización de las EPS, lo podemos hacer. Sabemos que hay muchos intereses en un Senado que a veces no está de parte del pueblo colombiano, sino de intereses distintos, y esto que les hemos propuesto y lo que está reglamentado en nuestra reforma territorial de la salud se puede hacer vía decreto. Ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado con el grupo, y esto no requiere una reforma que pase por el Senado para poder ser efectiva. Y en el tema de la gobernanza en salud es uno de nuestros pilares. Sabemos que si no hay participación social, si no hay veeduría y si no hay control de lo que actualmente se realiza, no podemos transformar el sistema. Lo dijimos en el tema de la meritocracia. Si Sergio Fajardo es presidente de Colombia, la academia va a tener un rol fundamental, y quienes lleguen a los cargos públicos de entidades territoriales, especialmente secretarías departamentales, que es lo que actualmente pasa, ¿quién es el amigo del gobernador para que lo nombren? Así no tenga la experiencia, así tenga otros intereses. Eso se tiene que acabar, tiene que ser meritocrático ese nombramiento, porque si no vamos a seguir en las mismas. Bueno, en lo concreto con la pregunta, pues por supuesto que hay que ir al Congreso, y yo les voy a hacer aquí un breve recuento de las leyes que vamos a llevar al Congreso, y yo más bien les pregunto que me digan qué congresista va a estar en desacuerdo. Vamos a hacer una ley de infraestructura en salud. Probablemente vamos a proponer crear una Agencia Nacional de Infraestructura en Salud, y vamos a fondear en el largo plazo la construcción de lo que estamos hablando, 10 hospitales y 40 centros ambulatorios altamente resolutivos. Vamos a crear una plataforma única, pública, nacional, para interoperabilidad del sistema de información, para historia clínica electrónica, para hacer, que tiene una central de analítica y de monitoreo de datos desde el Ministerio de Salud, para que podamos tener algo que es increíble que este sistema en 30 años no tenga, que sigamos siendo una torre de Babel en términos del sistema de información. Vamos a presentar la ley del talento humano en salud, para lo que ya les comenté. Vamos a presentar igualmente una ley para crear una plataforma de negociación y compra conjunta de insumos obligatoria para las entidades públicas. Vamos a presentar una modificación a la normatividad actual para que la elección de los gerentes se haga mediante procesos meritocráticos desde la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esto no va a ser contratado más con instituciones universitarias, ya sabemos cómo terminó esto, para que se hagan concursos en una plataforma pública donde se diga quiénes van a ser los gerentes. Y bueno, ahí de pronto vamos a tener resistencia en el Congreso, porque es que, como lo han dicho aquí, en muchos municipios de Colombia, de este país, en muchos, porque es que no es en muy poquitos, en muchos, para los políticos es más importante elegir el gerente del hospital que quién va a ser el alcalde en las elecciones, porque el gerente tiene más presupuesto que el mismo alcalde y tiene muchos más cargos para nombrar. Y eso se tiene que acabar. Eso es una vergüenza lo que sucede hoy. Vamos a presentar dentro de la ley del talento humano la parte para los créditos canjeables por servicios, para formación del talento humano y su permanencia en las regiones, especialmente ciudades pequeñas intermedias. Vamos a presentar un plan de pago por resultados, que paguemos por los resultados, que ya les dije cuáles eran, y no por la cantidad de servicios que se consumen. Vamos a presentar, yo sé que esta no es la primera vez, el Fogafín de la salud, pero nosotros vamos a presentar, y va a ser prioridad, que se financie, que se fondee ese fondo para garantizar que cuando se vaya a una EPS no dejemos en la calle a los prestadores y a los pacientes. Y vamos a presentar, por supuesto, una ley de nuevos ingresos. Yo sé que ahí va a ser más complicado. Ahí van a ser lobbies los afectados por los ingresos, y muchos de nosotros van a hacer lobby cuando les digan que es que van a tener que pagar una sobretasa social al impuesto de rodamiento para financiar este programa de salud que puede costar unos 4 billones de pesos anuales.
Eso es lo que aspiramos recaudar. Yo dudo mucho que la inmensa mayoría del Congreso de la República se vaya a oponer. Y aquí es donde hay que buscar que tengamos una unidad de criterios. Lo demás lo discutimos después, pero por lo menos pongámonos entre todos de acuerdo en lo fundamental. Eso es lo que hay que hacer ahora, y desde la academia y desde todos los gremios hagamos un esfuerzo conjunto. Ojalá verlos a ustedes en el Congreso, a todos, apoyando estas iniciativas para desarrollar lo que estamos planteando, que en lo cual hay que decirlo, yo creo que coincidimos casi que todas las campañas. Doctor Urrego. Frente a la pregunta, la política pública colombiana en salud es muy rica. Tiene una profundidad y una extensión impresionante. Ahora, en términos legislativos, hay una especie de obesidad legislativa porque hay un alto costo de transacción de este sistema y todo se quiere normar, supernormar, vigilar y controlar por la crisis de desconfianza que ha generado. Entonces, en términos de la pregunta, la generación de la gobernanza tiene que apuntar a reconstruir la confianza entre todos los actores y creemos que es un tema, digamos, prioritario. Yo estoy de acuerdo en muchos puntos que toca abordar, no voy tampoco a repetirlos, y como nuevamente me hacen una pregunta que le falta coherencia, que el candidato es populista. Mire, el proyecto de ley que vamos a presentar, que retoma lo que vinimos a escuchar hoy, dice que es sin intermediación financiera. Pero, doctor Montero, esto no es una dictadura. Autoritarismo otro, que tienen la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y controlan todo. Aquí nos vamos al equilibrio de pesos y contrapesos y la reforma del sistema. Entonces yo le pido, doctor Montero, que, es decir, usted reconoce mi altura intelectual, yo le quiero también que usted la muestre, porque yo no estoy mintiendo y el candidato tampoco. Nuestro proyecto, el que presentemos en el Congreso, le va a poner, que además va a ser supremamente discutido, como nunca antes, le va a proponer a la sociedad que efectivamente transitemos, ojo. Entonces uno dice transitar, entonces dice, es que ustedes todos es transitar. No, transitar hacia un sistema sin intermediación administrativa y financiera, entiéndase entonces, no solo, pero también sin EPS. Y eso da para 3 escenarios, que efectivamente la sociedad y el Congreso se pongan de acuerdo para que no haya EPS en el futuro, no el 7 de agosto. Por favor, no hagan, perdóneme que le diga esto, pero usted habla de demagogia, no hagan politiquería con esto. Lo que ha dicho el candidato Petro en Plaza Pública es transformar el rol, y le puedo leer las intervenciones, o inclusive que no estén, pero no lo define el presidente. Pero el presidente, y eso se lo hemos dicho a todas las EPS, doctor Morales, de frente y con respeto. Nuestra iniciativa sí es para que en el futuro no estén, porque creemos que su aporte y el valor que tuvo ya ha decaído. Y nos tiene, no ellos, pero todo el sistema está en una crisis tremenda. Entonces, ahí hay una diferencia. Entonces, por favor, yo pido respeto para nuestro candidato. Yo no me he referido al suyo ni al doctor Gutiérrez en términos de demagogia. Y lo que yo hice aquí fue una explicación técnica, pero no hay contradicción. Nosotros no creemos que en el mediano plazo, ¿sí?, las EPS sean la solución. Y ahí tenemos una diferencia. Para eso es la democracia, para eso es el voto. Pero aquí no se está haciendo ni populismo ni engañando a nadie. El 7 de agosto y por mucho tiempo va a haber EPS. ¿Por qué? Porque aún aprobando una ley de la República con un gran consenso nacional, el último artículo, ese es el único que yo me sé y que todos vamos a aprobar. Bueno, los que votan allá dirá, iníciese un régimen de transición que deberá ser planeado y responsable. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo. ¿Qué hacen las EPS? Y seamos francos, no me digan que con más EPS van a resolver el problema de salud pública indignante del Pacífico colombiano, o el de la Amazonía, o el del Oriente. Ahí podemos empezar, en la transición. ¿Por qué no? Ellos saben qué dicen en los foros, que es que allá no hay mercado. Ah, bueno, pues entonces no vayan, ¿o no? Eso queremos, eso sería vertical. En horizontal, oiga, déjenos hacer la atención primaria entre todos en el territorio, porque ustedes ya perdieron el año. No la hacen, doctor Morales, no la hacen. Yo recorro municipios en el Cauca, en el Magdalena, en Antioquia, en su departamento.
Las señoras no tienen la citología, los niños no tienen la vacunación. ¿Saben quién salvan las tasas de vacunación en Colombia? La desmantelada red pública. Y pasa en Bogotá y pasa en el Chocó. ¿Y saben quién salvó el plan de vacunación también? La red pública, porque se la juega. Y además porque es un programa integrado verticalmente. Donde entra la intermediación, se frena porque no es negocio, es que no es rentable. El viceministro anterior en una reunión nos dijo, como es un funcionario público, lo puedo traer acá. Dijo, ya ahora sí, ya les hemos dado un estímulo a las EPS para que vacunen. Llevábamos un año, 8 meses ya del plan de vacunación. Tocó pagarle más para que nos hagan el favor. Háganme el favor para ir a vacunar. No. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, una última pregunta con respuestas muy breves dado el tiempo. Doctor Sí, Carrasquilla. hay 2 preguntas con salud del ambiente que bien vale la pena tener en cuenta. Uno es, ¿de acuerdo con fumigar con glifosato o cree que se puede aprovechar la coca con fines medicinales? Y la otra es, ¿qué política podría implementarse para el agua potable de calidad y el saneamiento básico? Bueno, en este punto, obviamente, acá sí me voy a referir a lo que nuestro vicepresidente, el más preparado vicepresidente que hay actualmente, el doctor Luis Gilberto Murillo, experto en el tema ecológico, lo ha comentado. Acá no queremos más fumigación con glifosato, ya ha sido concreto, el profesor Fajardo y Murillo, eso no es ninguna novedad porque ya lo han expresado ellos. Nosotros creemos en ese punto que la minería y este tipo de adelantos necesarios se tiene que hacer equilibrado a lo que el medio ambiente prioriza en lo que se pueda realizar. Entonces, concretamente, fumigación con glifosato no más, y concretamente minería sí, pero con siempre sostenibilidad ambiental, como nuestra propuesta ambiental que está también colgada en redes. Nuestro experto, que es el vicepresidente Murillo, lo ha mostrado, y él pues tiene más conocimiento en este punto. Gracias, doctor Montejo. Doctor Morales. Bueno, todo lo que sea medicinal, bienvenido. Eso no importa si es coca o si es marihuana o si es lo que ustedes quieran. Si es medicinal, y no solamente si es medicinal, sino si se hace investigación y a través de eso se generan principios activos que puedan ser utilizados, todo eso siempre es bienvenido, eso no hay ninguna duda. Mire, yo más que ponerme aquí a hablar de glifosato, eso es como coger el problema por las ramas. Aquí lo que hay que hablar es de la política integral de las drogas, del manejo de las drogas. Y en eso, pues quiero darles una posición muy clara. El tema de las drogas debe tener en su parte fundamental un enfoque de salud pública. Y el enfoque de salud pública es que el eslabón más débil de la cadena, que es el consumidor, tiene que ser manejado o como un factor de riesgo o como un enfermo, no como un criminal. Eso es una equivocación. En el enfoque de salud pública hay que hacer un trabajo fundamental entre los niños, entre los 10 y los 18 años. Hay que hacer un trabajo fundamental en las escuelas con la extensión de la jornada única para poder disminuir que los niños se vayan para la casa desde la 1 y mientras llega el papá se quedan en el parque, y en el parque entonces o se vuelven consumidores de droga o se vuelven delincuentes, que son las dos cosas que terminan sucediendo. Hay países que han demostrado que esta es una política efectiva. Hay que hacerlo entonces desde ese punto de vista, pero también hay una parte ilícita, hay una parte criminal en esto de las drogas que también se tiene que combatir como se debe combatir el crimen, pero no más criminalizar al consumidor y meterlo a la cárcel porque es un consumidor. Y además pretender creer que es que no, que el enfoque de salud pública, pues es claro, pero en el enfoque de salud pública nada se legaliza ni se prohíbe. La enfermedad ni se legaliza ni se prohíbe. Eso son otras cosas y por eso no voy a entrar en esta discusión
de lo que es el uso del glifosato, porque eso es apenas una arista muy pequeña que no vale la pena entrar a discutir. Bueno, pero la pregunta fue muy concreta. ¿Glifosato sí o no? No. No vamos a fumigar con glifosato, ni vamos a seguir llevando a nombre de un tema que es macro de economía ilícita, violencia en los campos contra el eslabón más débil, que es el productor campesino, y en el otro lado, el consumidor, para lo cual evidentemente vamos a trabajar en salud pública. Y en agua potable, que no hubo ninguna referencia, decir que aquí nos pasa un poco lo mismo que con salud. Las coberturas de agua potable siguen siendo desproporcionadamente bajas para un país de renta media. Y esto en parte tiene que ver con dos elementos: corrupción y con el modelo de gestión de los servicios públicos, pero puede ser para otro debate. Muchas gracias. Gracias, doctor Urrego. Yo quiero pedirle al doctor Germán Redondo, como coordinador y organizador de este foro, que él haga el cierre de la reunión. Y espero que en este auditorio se encuentre presente el futuro ministro de Salud, que haya escuchado todas estas importantes observaciones. Doctor Redondo. Muchas gracias, doctor Gamarra. Primero que todo, agradecer a las 5 campañas que hicieron presencia este día en el Foro Nacional de Salud, con participación de las campañas que hoy se debaten para ocupar la presidencia de la República de Colombia. La campaña del doctor Sergio Fajardo Valderrama, cuyo delegado el doctor Arturo José Montejo Rocha, la campaña del doctor Fico Gutiérrez, delegado del doctor Luis Gonzalo Morales, la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, cuya delegada la vicepresidente doctora Marilén Castillo Torres, la campaña de Gustavo Francisco Petro Urrego, cuyo delegado doctor Jaime Urrego, y la campaña del ingeniero John Milton Rodríguez, que hizo presencia acá. Creo que los objetivos de este foro se han cumplido, porque en primer término queríamos nosotros conocer los ejes centrales en el programa de salud de las diferentes campañas que hoy debaten por la presidencia de la República. Y la presencia específica del candidato y de la vicepresidente, que nos dijeron ellos directamente cuál es su programa, pero creo que también se vio enriquecido por la presencia de los representantes del área técnica, de las mesas técnicas programáticas de salud, porque quedó bastante claro, pienso yo, las diferencias de los distintos programas para que una decisión informada sea tomada por cada uno de las personas que hicieron presencia aquí, de las instituciones médicas y de profesionales de la salud, así como las personas que se conectaron a través de la plataforma de YouTube de la Academia y que seguirán escuchando, porque este ha sido grabado y será multiplicado a través de las redes y de todas las instituciones que hoy organizamos e invitamos a este evento. Haremos un análisis y plantearemos cuál será la discusión futura. Como lo dijo nuestro presidente, ojalá dijéramos la persona que ocupe posteriormente el Ministerio de Salud y Protección Social se ayude, dijéramos, a través de estas instituciones médicas y de profesionales de la salud, que ante todo estamos para hacer valer el derecho fundamental a la salud establecido en la Ley Estatutaria en Salud. Muchas gracias a todos los presentes y los conectados virtualmente, y damos por finalizado este foro. Muy amable.